8:11 de la mañana, estamos en vivo compartiendo con ustedes a través de Buenos Días por las pantallas de BPI TV. Hoy tenemos el privilegio de compartir esta entrevista con la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, quien nos acompaña para compartir su visión con nuestra audiencia venezolana. María Corina, un gusto en saludarte. Gracias por compartir con nosotros. Estás en tu casa. Bienvenida. Oye, gracias a ti, Marjorie. De verdad, teníamos tiempo que no conversábamos por aquí. A todos les hago llegar muchísimo, muchísimo cariño. María Corina, quiero hablar contigo de estos temas que nos urge a todos los venezolanos y que tiene que ver con el proceso de diálogo, con esto que el gobierno estaría dispuesto o no a negociar con los planteamientos de la oposición. Tú has tenido una posición bastante crítica, tanto para un sector como para el otro, tanto para la administración de Nicolás Maduro como para las filas de la oposición. Y además has mantenido tu discurso con el pasar del tiempo, has tenido como un punto de vista coherente, permanente, y eso te lo reconoce el pueblo venezolano. Quisiera que nos hablaras un poco de en qué estatus está este proceso de negociación y cuáles son específicamente las exigencias que hace el Partido 20 Venezuela en este sentido. Fíjate, Marjorie, te agradezco el comentario y la verdad es que hemos mantenido una misma posición que parte de las premisas sobre o sea, que estamos viviendo los venezolanos, que estamos sintiendo los venezolanos y por qué. Cuando tú piensas que de un país, el 25% de la población, casi uno de cada cuatro, se va y se va huyendo y se va además corriendo riesgos tremendos para la familia, para su vida, todo. Desde dejar atrás su identidad, sus títulos universitarios, sus ahorros, sus amigos, sus sueños, hasta tener que pasar por situaciones infrahumanas, como lo que está ocurriendo mientras tú y yo hablamos ahí en el infierno del Darién, que por cierto, las cifras son espeluznantes. Y sobre eso podemos hablar más adelante. Entonces tú te dices, bueno, ¿cómo debe estar viviendo esa mujer, esa familia, para pagar ese costo, para asumir ese riesgo? Entonces, lo que estamos enfrentando en Venezuela es brutal. Es un sistema que de manera intencional le hace daño a la gente, que de manera sistemática ha provocado la ruina, la separación de la familia, porque esto va contra la familia. Si tú destruyes el núcleo familiar, haces a la persona mucho más vulnerable a los ataques y a la sumisión, que al final es lo que este régimen es, un sistema de dominación. Entonces, si entendemos eso, si entendemos que son criminales, que tienen por detrás un proyecto que no se queda en Venezuela, sino que se expande, y basta con ver cómo América Latina se ha ido pintando de rojo en estos últimos meses, años, y lo que ello significa, incluso para los Estados Unidos, para las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Si tenemos eso claro, entonces nos damos cuenta que esto no es, como algunos dicen, una dictadura más. No, no, señores, no es una dictadura más. Y los venezolanos, mejor que nadie, lo sabemos y entendemos. Ahora, eso no significa que no se puedan derrotar. Claro que hay que derrotarlos, pero hay que derrotarlos con una estrategia sólida, hay que derrotarlos con fuerza, con disciplina, pero sobre todo con muchísima confianza y lealtad entre quienes enfrentamos esta tiranía. Y lo que yo considero es que el régimen ha ido utilizando toda la plata que ha ido robando y saqueando de los venezolanos, porque cuando acaban con PDVSA o acaban con SIDOR o acaban con cualquier empresa pública o privada y se lo roban, esos son recursos de los ciudadanos. Cuando ponen la inflación más alta de la historia de la humanidad en desarrollo, te están robando y sacando del bolsillo a los venezolanos. Entonces, esa plata la han ido usando para ir cooptando, entre otras cosas, muchas la tienen guardadas en sus cuentas multimillonarias en el mundo, pero las usan también para ir cooptando personas clave en los medios de comunicación, en sindicatos, empresarios y por supuesto en posiciones políticas. Y eso María explica. Corina, muchos Uh-huh. internacionalistas señalan que tras la invasión de Rusia a Ucrania y los intereses que hay en este momento en materia energética, ha favorecido el escenario de Nicolás Maduro y lo hace estar en una posición de poder. Los analistas políticos venezolanos
aseguran que Maduro no tiene interés en este momento de negociar, de ir a unas elecciones, porque ellos no están dispuestos a entregar el poder. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué contexto la oposición se sienta a negociar con la administración de Nicolás Maduro, que no está dispuesta a ceder el poder? Eso que estás planteando es muy importante. Yo sí creo que el conflicto en Ucrania ha hecho un cambio de fuerzas y desgraciadamente cuando uno pensaba que más bien los Estados Unidos y Europa tenían que entender que Maduro es un aliado de Putin y por lo tanto meterle más presión, pareciera que algunos se la quieren quitar y le quieren lavar la cara por razones que todos sospechamos, pero la que sea. En todo caso, tu planteamiento es fundamental. ¿Qué hacen sentándose en esa mesa? ¿Qué esperanza podemos tener los venezolanos que los resultados sean distintos a los 14 diálogos previos? Más allá de que le den algunas prebendas o algunas cuotas a aquellos que se sientan, en teoría, representándote a ti, representando a todos los venezolanos. Y la verdad es que en este momento, con esa dirección política, que por un motivo u otro, Marjorie, y eso era lo que te decía antes, la han ido cooptando, irá por miedo, por chantaje, por dinero, no lo sé, por muchas razones, y esto es algo que ocurre en muchos sistemas totalitarios, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que tú tienes frente al régimen personas que terminan siéndole instrumentales. Entonces, en mi criterio, yo no tengo ninguna esperanza que de esos diálogos planteados en esos términos vaya a salir nada distinto a lo que ha salido en el pasado. ¿Qué condiciones? Mira, yo los invito a todos que leamos la carta que le mandó el cardenal Parolin a Maduro, que después la hizo pública, en el 1 de diciembre del 2016, después que el régimen embaucó y engañó al Vaticano en aquel diálogo que fue como el número 14, 13, 11, qué sé yo. Pero ahí están los puntos claves, donde él dice, con esta gente no se puede uno sentar si primero no han ocurrido un conjunto de cosas que demuestran que hay buena voluntad. Hoy, ninguno de esos elementos están planteados, todo lo contrario. Por eso mi planteamiento ha sido, y te lo reitero a ti hoy, a los venezolanos, que llego a la conclusión que para poder salir de este régimen, primero hay que salir del G4 y una falsa oposición que ha fracasado y que se ha prestado, en mi criterio, a darle largas y a mantener este status quo. Tú has hablado de que las condiciones ideales serían sin un CNE, sin un TSJ, sin este plan república, con votos manuales, pero siendo realistas, ¿qué garantías hay de que el gobierno o la administración de Maduro se preste para establecer unas relaciones que los venezolanos quieren que sean transparentes, claras, con separación de poderes? ¿Es esto factible? Obviamente, hoy, en las condiciones actuales, no. Y por eso tenemos que hacer que esas condiciones cambien. Lo que tú planteas, que son todas cosas obvias, lógicas, que la pediría cualquier ciudadano en el mundo, es lo que pedimos los venezolanos hoy. Es lo que la gente me dice en la calle. Yo no voy a permitir que se burlen de mí nuevamente. Yo tengo derecho, te dicen los venezolanos que están afuera, a que mi voz también sea escuchada. Pues qué caso de venezolanos de primero y de segunda. Y los más de 6 millones que están afuera los quieren, ¿sabes?, borrar de un plumazo. Pero no es el régimen, también esa falsa oposición. Porque primero lo primero. Yo lo que he planteado es, mira, vamos a un proceso de medición donde la gente decida, donde Marjorie, y tú y todos los venezolanos digan, oye, yo quiero esta persona con este equipo para que lleve adelante esta política, esta estrategia, o quiero esta otra o esta otra, pero que sean los venezolanos los que tengan el derecho y el poder de decidir. Y eso no tiene nada que ver el régimen. Eso es un tema entre los venezolanos, de decidir quién es el líder verdadero de las fuerzas democráticas. Que a mí, como te decía el otro día, a mí ya ni me gusta llamar oposición, porque esos señores que se autodenominan jefes de la oposición, ellos quieren ser oposición toda la vida. Ellos están muy cómodos en esa posición. Entonces, yo lo que planteo es, vamos a medirnos y que la gente elija. Ok, ¿cómo? Oye, no lo va a organizar el régimen, no lo va a organizar el G4, que lo organice la sociedad civil. María Corina, No ¿qué ha vamos dejado de hacer el nada. G4, que ha perdido la atención y la credibilidad del pueblo venezolano? Porque la gente está dispuesta a un cambio, la gente está dispuesta a salir a las calles. No es que no está interesada en la política, no está interesada en los políticos. Eso es exactamente cierto, porque la gente está clarísima
que si tú quieres cambiar la realidad de un sueldo que no vale nada, de un país que se lo comen las mafias, de una Venezuela donde el 5% se hace cada día más rico y el 95% tiene que escoger entre morirse de hambre y largarse. O sea, esa es la verdad. Y eso no va a cambiar a menos que cambiemos el sistema político. Y eso pasa, obviamente, por sacar a la mafia del poder. Pero para sacar a la mafia del poder, primero tenemos que cambiar una dirección política, por lo que tú me decías antes. O sea, ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral como se ha ido en el pasado? Hay que cambiar todos los incentivos, los estímulos y las condiciones. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso va a cambiar con esa dirección política que una y otra vez han tenido la oportunidad y, bueno, la han desperdiciado o nos han traicionado, o cada quien puede interpretarlo como mejor quiere, pero los resultados están allí? Fracasaron y no le han rendido cuentas al país. Han tenido muchísimo dinero y no le han explicado a los venezolanos cómo se invirtió. Tuvimos el 2019 con todas las condiciones propicias para realmente un cambio político y se ocuparon de otras cosas. Entonces, con razón la gente no cree en esos políticos, como tú bien dices, pero la política es indispensable, no solamente para salir del régimen, es indispensable para construir una nación en la cual nos podamos reencontrar todos nuevamente, un país de gente que se faje a trabajar y surge por su mérito, un país donde nos podamos encontrar todos nuevamente y un país que deje enterrado para siempre el socialismo, Marjorie. Por eso yo quiero hablarle a cada venezolano directamente, uno a uno. Es decir, este es nuestro país. Vamos a permitir que se lo cojan, que lo destruyan las mafias. Si no somos nosotros, ¿quién va a dar este paso adelante? Yo María estoy diciéndole a Corina, los tengo tanto vamos tiempo. a hacerlo juntos y sí se puede, pero eso sí, hay que enfrentarlos y llamar las cosas por su nombre. Tengo mucho tiempo, al igual que todos los venezolanos, escuchándote hablar de Venezuela, salir a las calles, tener este encuentro para conocer las necesidades de la gente, hablar de todo lo que has dejado atrás como venezolana, como mamá, para dedicarte al mundo de la política, un mundo muy difícil, muy duro, muy complejo, pero te veo como Don Quijote batallando con molinos de viento. ¿Con quién cuenta María Corina? Eres una piedrita en el zapato para el régimen, pero también para la oposición, porque no te quedas callada y denuncias lo que considera que está mal. ¿Con quién cuenta María Corina en este momento? Espero que contigo y con cada venezolano que queremos las cosas distintas, con gente decente y gente de bien. No es verdad, como dicen algunos, no, que en Venezuela de lado y lado todos son corruptos. Mentira, mentira. Estoy segura que tú, como yo, jamás nos hemos agarrado un centavo indebidamente, sino que hemos trabajado lo que tenemos. Y el ejemplo que le damos a nuestros hijos, como la inmensa mayoría de nuestro país, es gente decente, de bien, trabajadora y que amamos la libertad y que no nos vamos a calar, que nos digan esto es lo que hay. Vivir en una jaula con unos tipos que de lado y lado se parten, ¿sabes? Y parten y reparten. No, señor, no, señor, no es verdad que en la política todo vale. No vale. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas distintas de verdad. Y yo sé que yo cuento con la gente, con el pueblo de Venezuela. Y yo sé que sí, que estamos enfrentando a los bolichicos y a los boliburgueses y a los guerrilleros y a los rusos y a los cubanos y a los iraníes que se han agarrado a Venezuela y por supuesto Maduro y su combo y por supuesto que al G4. Pero ¿sabes qué? A mí esos no me interesan con tener, por supuesto, ni un centavo, pero tampoco ni un voto, ni de los corruptos, ni de los cómplices, con ellos no, pero con la inmensa Venezuela decente, sí, los que estamos aquí, los que están afuera, porque eso no puede ser que digan que los venezolanos que están afuera no cuentan, porque ya se fueron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso si a un venezolano no, le han quitado su identidad y ahora también le están quitando su derecho de ejercer su soberanía, de decir cómo quiere que sea su país? Esta es una gran causa, este es un gran movimiento de ciudadanos y no nos van a parar, Marjorie, no nos van a detener y no podemos sentir que estamos solos. Sí, es un desierto, pero ahí está la tierra prometida y sabemos cuál es esa Venezuela, tierra de gracia, y tenemos un país enorme junto con nosotros, dispuestos a hacer lo que haya que hacer para liberar este país, para ser un país del que nos sintamos todos súper orgullosos.
Hay muchos casos de corrupción que se han ventilado a la opinión pública dentro de las bases de la oposición, que ha debilitado muchísimo este sector de la política venezolana. Hay mucha expectativa sobre las denuncias que se han hecho de monómeros y del manejo de activos en el exterior. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. ¿Cuáles son esas denuncias cuando tú hablas del G4? Específicamente, ¿a qué te refieres? Bueno, tú has nombrado algunas, creo que hay muchas más. Es realmente ¿Cuáles vergonzoso son? lo que se ha hecho. Bueno, está todo lo que ha sido el manejo para fondos de ayuda humanitaria. ¿Recuerdas la denuncia que hizo el doctor Calderón Berti? Todavía nadie ha rendido cuentas al país. Hay enormes denuncias sobre el manejo de lo que ha sido los bonos 2020. Los hizo nada más y nada menos que el ex procurador del interinato, José Ignacio Hernández. Hay denuncias que ha hecho el doctor Enrique Sánchez Falcón, que sustituyó al doctor Hernández, y desde luego todo lo que ha sido el manejo, como tú acabas de decir, de esta empresa Monómeros en Colombia. La fracción 16 de julio, desde el día 1, comenzó a exigir rendición de cuentas, rendición de cuentas, rendición de cuentas, y fíjate, hoy es que se empieza a hablar de proceso contra la actual directiva de monómeros. Lo que pasa es que allá hay mucho que entre ellos tienen una especie de cartel de extorsión mutua, que cada uno se sabe lo que uno ha hecho, ¿no? Estoy hablando de algunos de estos actores de estos partidos del G4. Entonces, si tú hablas, yo te denuncio, si tú hablas, y es una cosa grotesca lo que allí está pasando. Afortunadamente, los medios de comunicación internacionales, algunos periodistas de investigación, pues han investigado a fondo y hay personas que con mucha valentía han exigido que se rinda cuentas. Mira, si al régimen fundamentalmente lo enfrentamos por su corrupción, porque ha saqueado el país, ¿cómo es posible que quienes representan a la Venezuela democrática y decente se agarren, así sea un medio, así sea un centavo? Eso es inaceptable y eso tiene que decirse. No, tú no puedes aceptar que te callen la boca, no, porque es que los trapitos sucios se lavan. No, no, eso es complicidad si tú te callas. Y esa gente tiene que rendir cuentas y yo estoy segura que la verdad se va a saber completica. ¿No te da miedo a establecer estas denuncias? Me contabas en el pasado todo lo que has tenido que vivir con tu familia para mantenerte en pie de lucha, para que no te callen la boca. ¿No te da miedo hacer estas denuncias hacia estos sectores que han caído en casos de corrupción? Yo, yo estoy consciente de los riesgos que estamos enfrentando. Yo sé lo que significa plantearle al país, vamos con todo, vamos a sacar todo esto, vamos a construir una fuerza inédita, vamos a medirnos con esta gente. Yo estoy consciente. Al final, tú sabes, yo creo que nosotros representamos el fin de la impunidad y el fin de los privilegios, y esos sectores están acostumbrados a sobrevivir con uno y otro. Por eso efectivamente nosotros somos un obstáculo que incomoda enormemente. Por eso me sacaron de la asamblea. No me sacó solamente el régimen, Mario, pero en ese momento yo me di cuenta que con más razón había que hacerlo. ¿Sabes qué me da terror? No, tú dices que me da miedo. Pensar que Venezuela sigue por esta deriva de destrucción, de pensar que mis hijos, tus hijos no van a poder vivir en un país con toda la familia unida, con justicia, con respeto, con libertad, con alegría, con sus abuelos, con sus nietos. Eh, yo he decidido dedicar mi vida a eso y yo sé que lo vamos a lograr juntos, porque tenemos una fuerza monumental y es la voluntad y el amor a la libertad de cada venezolano y el amor por Venezuela que tenemos nosotros y nuestras generaciones. Cuando hablas de medirnos específicamente, ¿pudieses compartir con la audiencia, sería la precandidata presidencial? ¿Sería esto una oferta electoral oficial? Mira, nosotros el 24 de noviembre pasado hicimos un planteamiento del país diciendo, estamos claros que para salir del régimen hay que salir de una falsa oposición, hay que salir de ellos también. Entonces, vamos a que la gente elija una nueva dirección política. Estos señores no quisieron.
no quisieron porque están muy cómodos allí, se arrogaron, somos nosotros porque sí, ¿no? Y tienen 20 años allí diciendo que ellos representan a la oposición. Entonces ahora hablan de que supuestamente van a hacer unas primarias. Yo no sé, yo en el fondo creo que ellos lo que quieren es otra vez más acordarse entre ellos y por aclamación decir que es uno u otro, ¿no? Que al final creo que lo elige el régimen y ni siquiera estas cúpulas. Ah, pero ellos dicen que van a hacer una medición. Bueno, háganla. Pero no ellos, la sociedad venezolana. La sociedad venezolana. Porque algunos dicen, ah, entonces resulta que tú te vas a coordinar con el G4. Yo con el G4, no, no, no. Si yo participo en una medición de la sociedad donde la gente elija, no es para coordinar con el G4, es para desplazar al G4. Es para que la gente los ponga a un lado y para que la gente le diga, no, ustedes no son, vamos por aquí. Ahora, claro que he planteado unas condiciones, como tú decías, las 5 condiciones o el Pentágono. Y lo que estamos planteando es, uno, que lo organice la gente. Olvídense de meter al CNI. Por supuesto que nadie que sabe lo que ese parapeto es y a quién le sirve, va a aceptar que los ciudadanos democráticos, que la sociedad va a permitir que Maduro cuente su voto. Por supuesto que no. Y además con voto manual. ¿Qué es eso que vamos a estar usando una maquinita que nadie ha auditado, que las produjeron para ellos y que dan los resultados que ellos quieren? Y por supuesto, además de que no participe el Plan República ni el TCJ, para mí un punto fundamental es que los venezolanos que están en el exterior y que tienen tanto derecho de votar, porque son tan venezolanos como los que estamos aquí, puedan hacerlo. Y entonces hay mucha gente que dice, no, pero ya por ahí están diciendo que eso es muy difícil, que cómo se registran, que no se... No, 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 vamos a organizarnos. Y eso es lo que yo los quiero invitar. O sea, vamos a desafiar esto, vamos a montar el gran movimiento de los venezolanos en todas las ciudades, pueblos y lugares del mundo, a decirles, yo sí cuento y yo exijo que el futuro de Venezuela también sea ratificado por yo, venezolano que estoy afuera y que además no puedo regresar, porque la mayoría de los venezolanos no se han ido porque lo quisieron hace mucho tiempo, sino porque han sido expulsados por razones políticas, económicas, profesionales. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Y si es así, la gente sí le va a echar pichón. Y si es así, créeme, Marjorie, no nos van a detener. Punto. No nos van a detener. Es una fuerza demasiado grande y la gente tiene demasiado hastío. La gente está harta, como tú bien dices, de esa política que hacen esos políticos o pseudo políticos, porque yo creo que son más bien mercenarios. María Corina, vamos a hablar de diferentes escenarios. Si el G4 logra rectificar en sus errores, ¿tú aceptarías el apoyo, el respaldo o desde ahorita tienes claro que tu candidatura sería como independiente? Y en otro caso, ¿con qué respaldo, con qué plataforma cuenta María Corina para hacer una gira, una campaña presidencial que sabemos lo costoso que esto es enfrentándote a un gobierno que está enquistado en el poder y que cuenta con todas las plataformas del Estado para hacer campaña? Bueno, primero lo primero. Estamos hablando primero de que hay que elegir una dirección política, un liderazgo que pueda hacer que confluya la sociedad con entusiasmo y con confianza nuevamente. Eso es lo primero. Y ahí es donde nos estamos concentrando ahora. Eh, y cuando tú me dices con qué plataforma cuenta, bueno, en primer lugar con 20. 20 es un partido totalmente distinto, liberal, empezando por allí, el primer partido no socialista que tiene Venezuela, y de gente que está trabajando durísimo en todos los rincones del país y en muchas ciudades alrededor del mundo. Gente de bien, formándose para llevar adelante y demostrarle a la gente que la política y la ética tienen que ir así de la mano. Pero lo más importante es que esto es un movimiento que trasciende los políticos y los partidos. Tiene que ser una plataforma ciudadana, gente que confluye, que podemos tener distintas ideas, gente que creyó en el chavismo, gente que se ilusionó hace 20 y pico de años que podía haber un cambio en Venezuela y que son los más traicionados. Y a algunos les cuesta reconocerlo, pero al final cuando ven, o sea, la monstruosidad de la corrupción y la mafia, que es Maduro y su combo, dicen, no,
Y yo creo que eso está surgiendo con una gran fuerza. Entonces, al final es una gran alianza, una gran plataforma de ciudadanos. Y de ahí vengo yo, de ahí vengo yo. Recuérdate que yo estuve en Summit, estuve en Atenea, yo nunca pensé dedicarme a la política, Marjorie, y como tú dices, por encima de todo, bueno, al final yo soy mamá y lo que quiero es que las familias venezolanas podamos vivir juntas y poder hacerlo con esperanza y ilusión en el futuro. Y creo que están pasando muchas cosas buenísimas, chéverísimas en el país, de gente que dice, yo, yo, yo voy a dejarlo todo, voy a dejar el resto en esta oportunidad. Yo no me he dado abasto en estos últimos días, ¿sabes? Después que tuvimos la Junta Federal y hemos hecho esta invitación a organizarnos, a medirnos, wow, la cantidad de gente que me escribe, que me llama. Yo estoy conmovida, estoy muy emocionada y con humildad lo digo, yo quiero ser útil, quiero servir a mi país y los necesito y aquí vamos. Y yo sé que tenemos una tarea enorme, una gran responsabilidad con el país, con nuestros hijos, con la historia, con la historia. María Corina, de ser candidata presidencial, ¿cuál sería tu plan de gobierno? Tú que has tenido la oportunidad de recorrer el país, de ser esa ciudadana que se involucra y se conecta con la gente, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles serían para ti las prioridades? Mira, a veces te confieso que me suena prematuro que estemos hablando de esto en la mitad de una guerra. Yo no creo no quiero que los venezolanos digan, ah, no, pero entonces estamos aquí bajo este disfraz de La La Land que nos quieren vender. No, no, no. Este país está sufriendo mucho y estamos enfrentando grupos criminales en todo el país. Y por tanto, lo primero que yo le planteo a Venezuela, y yo sé que ese día va a llegar, ese día donde vamos a tener la posibilidad de escoger esas dos rutas. Por un lado está más socialismo, más Estado grande, más control sobre tus decisiones, más intervención, más atropello. Y por otro lado está más libertad, más mercados abiertos, más el individuo que surge, el ser humano que tiene el destino en sus manos, más propiedad, más justicia, más emprendimiento, ¿sabes? Más dinero en tu bolsillo, pero ganado por ti, no porque te lo reparten en unas bolsas CLAP que son humillantes y denigrantes al ser humano. Entonces, ahí están las dos cosas. Y yo creo que el país está absolutamente listo para abrazar este camino de decir, yo quiero una sociedad rica y un Estado a su servicio, no lo que hemos tenido hasta ahora, porque solo hemos conocido socialismo y control. Entonces, esa Venezuela que florece, donde empiezan a producirse y crearse miles y miles de empresas de emprendimiento, donde hay justicia, donde hay separación de poderes, donde vamos a privatizar aquellas cosas que el Estado se las ha agarrado, donde el trabajador sabe que tiene sus derechos. Ese es el país que vamos a construir juntos, hacer de Venezuela el hub de la energía regional, hacer una Venezuela vibrante, donde la gente de todas partes quiera venir, porque va a ser el mejor país para vivir, para ahorrar y para invertir. Ese es nuestro sueño y eso lo vamos a hacer realidad. Ahora, primero lo primero, Mario. Primero lo primero. Ese es el corazón aquí que lo tenemos con toda la ilusión de lo que vamos a construir, pero los pies en la tierra. Y la primera parada, el hito para poder avanzar hacia allá, es que hay que desplazar esa dirección política que en mi criterio ha traicionado al país, pero que ha llegado la hora de decirles, señores, se acabó, nos cansamos, estamos hartos de esa conchupancia con el sistema, ustedes son parte del sistema, vamos con todo. Y para eso hay que organizarse, y organizarse desde ya. Y a eso los invito hoy. Ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo volando, María Corina, ¿visualizas unas elecciones justas y transparentes con las condiciones que merece cualquier país democrático en el año 2024? Y en todo caso, ¿tiene una carta bajo la manga la sociedad, la oposición, el pueblo venezolano para presionar a estas condiciones? Claro que las hay, pero cuando se tienen las cartas bajo la manga, como comprenderás, no se hacen públicas frente a esta tiranía. Así que hay que tener en cuenta que enfrentamos.
que han hecho ellos en el pasado y lo que están dispuestos a hacer ahora. Cuando tú hablabas de que yo soy un obstáculo a destruir por lado y lado, yo te diría, los ciudadanos de bien somos ese obstáculo de lado y lado. Y que se preparen, porque ahora los ciudadanos de bien no comemos más cuentos y sabemos lo que tenemos por delante. Y lo que está en juego es la vida de cada uno, desde luego, pero la vida de Venezuela como nación y como república. Y yo te diría más, la de América Latina, porque lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, en Bolivia, todo depende de lo que pasa y va a pasar en Venezuela. Y este país lo vamos a liberar juntas. Querida mía, no lo dudes. Por favor, que nadie permita que nos hagan dudar y decirnos que nos tenemos que conformar con esta jaula humillante. No, no, nada que ver. Nuestro destino es la libertad. Y por supuesto que tenemos una estrategia sólida y mucho que hacer. Y mucho que no vamos a decir, por supuesto. Una última pregunta, ya para finalizar, porque bueno, si no voy a tener problemas con mi director. Los analistas políticos dicen que la estrategia del régimen ha sido desunirnos y que entre más saquemos a relucir todos estos casos de corrupción dentro del seno de la oposición o la plataforma unitaria, peor quedamos ante el pueblo y más logramos esa apatía. En este momento donde el llamado es a la unidad, si visualizamos a una María Corina Machado en el poder dirigiendo el futuro de Venezuela, ¿gobernarías con esos miembros del G4? ¿Estarías abierta justamente a la inclusión? Un gobierno verdaderamente unitario que una a todo el país es alrededor de la justicia, buscando a los mejores. No importa de qué color se vistan, pero los mejores no es solamente técnicamente o profesionalmente hablando, éticamente hablando también, éticamente hablando. Cuando a ti te dicen, no, que te tienes que unir con los corruptos, ¿qué es lo que quieren hacer de ti? Te quieren convertir en más de lo mismo, que tú te contagies y te conviertas en todo eso. Los venezolanos sabemos que hay una sociedad unida, no es verdad que el país está dividido y está unida en contra de aquellos que nos han traicionado y que han saqueado el país. Ellos son la misma cosa. Así que nunca permitas que alguien te diga que calles la verdad porque supuestamente hay un fin superior. Lo que ellos están buscando, cuando te buscan callar a ti o a un periodista de investigación o a un diputado o a un juez, lo que están buscando es imponer la impunidad. Y esa impunidad lo que busca es el silencio de todo el mundo, haciendo cómplice a todo el mundo. Y eso no lo vamos a tolerar. Aquí el que haya robado un centavo, sea el que sea, tiene que enfrentar la justicia. Solo así vamos a hacer un país distinto. Solo así vamos a construir una nación donde exista confianza entre unos y otros y donde exista respeto hacia los servidores públicos. Y eso es lo que yo sueño algún día, tener el respeto, la confianza de mis conciudadanos y, como yo digo, que mis hijos me perdonen algún día por todo lo que les he quitado y les he hecho y el dolor que les he traído a mi familia y que digan, bueno, mamá, valió la pena porque sirvió para un bien superior que es nuestro país. Por eso hacemos lo que hacemos, Mario. Me voy a permitir confesar una entrevista que hicimos hace algunos años atrás donde me confesabas tú esa culpa que sentías por haberte perdido de momentos importantes con tu familia, por estar en el mundo de la política, por este compromiso que sientes desde hace tanto tiempo. Esa María Corina Machado de hace 7 años versus esta, ¿cómo ha cambiado? Bueno, en el interín se graduaron mis tres hijos afuera y yo no pude estar en su graduación. Se casó mi hija y yo no pude estar en su matrimonio. Es decir, mi familia ha pagado un costo alto, ¿sabes? Pero, pero están ahí, están conmigo y siempre me dicen, mamá, sigue, sigue, porque al final lo hago por ellos y por los tuyos y por todos los venezolanos y por supuesto que por mí, porque yo solo consigo mi vida en libertad y en Venezuela. Y eso es lo que vamos a lograr. Un país libre que al final de nuestros días miremos para atrás y digo, wow, valió la pena vivir la vida porque dejamos algo, hicimos una contribución trascendente. Eso es lo que a mí me hace levantarme todos los días
y acostarme a veces muy cansada y golpeada, y como tú dices, con una buena dosis de culpa como mamá, pero sentir que estoy sirviendo a mi país, y eso me da una emoción enorme. Y ya, claro, te hablo en lo personal porque es mi cuota, como mi familia. Son tantas las familias que han dejado tanto, Marjorie, y que hoy en día están dispuestas a seguir haciéndolo. Porque es, por lo menos yo como mamá, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve? Decir, tenemos que lograr juntos que todas las familias venezolanas puedan reunirse aquí. O sea, esa idea del domingo en la familia, de pedir la bendición en la noche, del abuelo leyéndole un cuento en la noche a su nieto, o sea, eso es lo que hace que una sociedad además crezca con valores, ¿sabes? Con valores. Y eso es lo que nos hace mucha falta y tenemos nuevamente que darle a nuestro país. Eso es con el ejemplo. Así que es una tarea monumental que tenemos por delante, es apasionante y tiene un solo destino. Nosotros lo vamos a lograr, que nadie lo diga. Ese es el sueño bonito del reencuentro que tenemos los casi 7 millones de venezolanos regados por el mundo y por supuesto todos esos afectos que quedan en nuestro país. María Corina, gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia de lo que ha sido tu vida en el mundo de la política con nuestra audiencia. Bendiciones y será hasta un próximo encuentro. Gracias a ti, Dios nos bendiga.